Muy bien, pues bueno, como decíamos, buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo en nuestros estudios sobre la ciencia del hombre, intentando hacerlo lo más práctico posible, intentando, en principio, contactar con nosotros mismos para servirnos de esta parte oscura que tenemos, oscura en el sentido de que no conocemos, y a partir de ahí enlazar con aquello que está más allá de nuestros puntos de silencio, que es lo que denominamos intuición. Muy bien, hablando de esto, no hay seguramente, azote mayor para el género humano que el miedo. El miedo. Ni la guerra, ni la hambruna, ni el miedo. El miedo provoca normalmente las guerras en toda su variedad de cuestiones. Desde luego no entraremos en cuestiones psicológicas humanas, que ya existe una ciencia llamada psicología y ella puede ir analizando muchas de esas cuestiones, analizándolas. Nosotros iremos a la parte sintética, a la parte de entender un poco el porqué y un poco el funcionamiento del ser humano. Y por qué tenemos determinadas obvias, temores, que provocan que no seamos la persona que queremos ser y que en muchos casos sabemos que somos. Sabemos que somos, pero en cambio no podemos debido a una constante de bloqueos. Y uno de los principales es el miedo, el temor y sus hijos, los hijos del temor. Nosotros somos resultado de todo esto. El miedo, nos dicen ocultamente los maestros, que podríamos subdividirlo en dos partes, el miedo instintivo y el miedo intelectual. El miedo instintivo y el miedo intelectual. El miedo instintivo viene de cuando éramos animales. La evolución, como sabéis, nos ha traído desde el mundo animal, desde el tercer reino de la naturaleza, al cuarto. No dejamos de ser todavía un animal, una parte de nosotros, sobre todo la parte física y buena parte, o la mayor parte, de lo emocional en nosotros, todavía tiene reminiscencias muy profundas con el reino animal, muy profundas. Y el miedo viene de aquí. El miedo era en un principio, para el reino animal era una protección. La protección que la naturaleza diseñó para que el animal no se aventurara demasiado en la peligrosidad, si me permitís, del mundo físico. Entonces existía el miedo a perder a los cachorros, por ejemplo, de la madre, el miedo a los lugares que están fuera de su conocimiento, a lo desconocido, a adentrarse en terrenos desconocidos, etcétera, etcétera. Todo esto se hincó profundamente en la psique del reino animal. Y de ahí, instintivamente, al cabo de mucho tiempo, pasó a nosotros ya humanos. Y con eso nos hemos quedado, con un miedo instintivo, sobre todo a una cosa. El miedo a tener miedo. El miedo a tener miedo. Eso se ha afincado y está dentro de nosotros. En el hombre, debido a que tenemos el germen de mente mucho más abierto, mucho más punzante, digámoslo así, que los animales, más abierto, más hacia lo superior, sobre todo a lo superior, pero también al análisis de lo inferior. Entonces, esto, al cual denominamos intelecto, ha barrido de una vez todo lo que es el mundo instintivo y lo ha puesto a nivel del intelecto. Quiere decir que todavía tenemos mucho más miedo.
mucho más miedo. ¿Por qué? Porque no vivimos en un eterno presente, como puede vivir el animal. El animal vive en un eterno presente. Nosotros volveremos a vivir en un eterno presente, con todo el caudal de sabiduría, de experiencia que nuestro paso por este mundo de 4 dimensiones nos ha puesto. Entonces, en eso estamos. Estamos para desarrollar, quien tenga que desarrollarlo, depende de su evolución, depende de la madurez, de su alma. En esta experiencia, vamos adentrándonos poquito a poquito en el más y más y más conciencia, y entonces el miedo con el intelecto va creciendo paulatinamente junto con nuestra conciencia. Va creciendo como las malas hierbas de las cuales habla la Biblia. Pues exactamente igual. Las malas hierbas tenemos plantadas, alguna de ellas hace referencia a ese miedo. No hacemos muchas cosas o hacemos de más en algunas por el miedo. Por ejemplo, hoy en día, pues no sé, una póliza de seguros. Los seguros nacieron como respuesta a la incesante clamor de la humanidad por un miedo hacia el futuro. Miedo hacia el futuro. El animal, como decía, no tiene miedo. El animal tiene miedo en ese momento que se acerca un depredador, un carnívoro que puede matarlo. Entonces tiene miedo, pero tiene miedo ahora. No tendrá miedo dentro de una hora. O nosotros, ¿qué? Miedo al futuro, miedo a vernos desprotegidos, miedo a multitud de cosas que van naciendo de ese miedo original. Y va condicionando toda nuestra vida, toda nuestra vida. Y no deja resquicios para que, o deja muy poco resquicio, para que la voluntad interna del hombre se afiance. Entonces es una de las maldiciones más potentes con las que se enfrenta el reino humano. Maldiciones que nos hemos buscado nosotros, quiero decir, que son intrínsecas con nuestro crecimiento. Con el crecimiento de nuestra conciencia, lo vuelvo a repetir, también va implícita el que tengamos miedo, el que este miedo se despliegue en cantidad de formas diferentes. Solo hay un miedo, tengámoslo presente, que es nuestra incapacidad de ver la verdad. Eso es nuestra miedo, ¿vale? Esa incapacidad que tenemos por descubrirnos a nosotros mismos. Porque cuando nos descubrimos a nosotros mismos, el miedo desaparece. Ahora explicaré un poco el funcionamiento. Cada cual tiene que experimentarlo por sí mismo. Eso es así. Y no hay vuelta de hoja. Dice, bueno, entonces, ¿cómo puedo yo para superar el miedo? Claro, seres humanos, miedo a las arañas, miedo a las serpientes, miedo a la oscuridad, miedo a lo desconocido es seguramente el que casi toda la humanidad padece o padecemos. Pero bueno, repito, es solo un miedo. El miedo instintivo que nos viene, como decía, del reino animal, se supera siempre, siempre con el plano superior, siendo más conscientes del plano superior. ¿Qué es el plano superior? La mente. ¿Cuál es la virtud de la mente? Sobre todo, la máxima virtud de la mente, el raciocinio, pensar, la capacidad de pensar. Entonces, pensar, procurar pensar con claridad. Y muchos de los miedos, con eso, simplemente se van desvaneciendo. No se desvanecen de golpe, como quien cierra una puerta. No, no, no. Se van desvaneciendo poquito a poquito, pero se desvanecen. Pensando con claridad. El pensar con claridad lleva también intrínseco en sí mismo una parte de voluntad, que es querer llevarlo a cabo. Eso que estamos pensando, eso que queremos, esa parte que hemos pensado y repensado y que sabemos que es el raciocinio, que sabemos cómo emplearlo para no tener miedo, por ejemplo, de las serpientes o de este tipo de cosas, de las arañas y cosas así. Eso es el raciocinio. Con el raciocinio, con la capacidad de pensar, esos miedos se van desvaneciendo poco a poco. Y luego los temores, los miedos, las fobias más profundas
son de tipo de intelecto, intelectual. Quiere decir que sobre todo nos transporta al pasado o al futuro. Si hemos tenido en otras vidas muertes violentas o cosas de este tipo, que las hemos tenido todos o casi todos, eso también imprime en nuestra psique una parte de, que se hace instintiva, pero que no es instintiva porque la hemos provocado nosotros, es realmente del intelecto el recordar eso, recordar de una manera como una rememoración, no un recuerdo activo, sino un recuerdo pasivo, que se llama en los ocultos, que es que sabes que hay algo, pero no sabes exactamente qué. Bueno, pues eso es un miedo intelectual, aunque venga de manera instintiva, es un miedo intelectual, ¿verdad? No ha sucedido en el pasado y todavía persiste hoy en día. Y persistirá seguramente en el futuro si no somos capaces de llegar a un plano superior todavía, que es el plano búdico, el plano intuitivo. El maestro Dual Pool trabaja mucho en su libro Psicología Espiritual con estas fobias. Estas fobias, repito, o vamos al plano superior o continuarán con nosotros, porque crecen con nosotros. Nos condicionan, hagamos lo que hagamos, los llevamos nosotros. Nosotros llevamos nuestra propia pena encima, esa carga. Y la carga de los temores, la carga del miedo, es una carga muy dura, como sabemos todos. Porque todos tenemos algún miedo. ¿Quiénes son los que no tienen miedo? Pues aquellos que, habiendo alcanzado el plano búdico, viven en él, viven en él. No solo en la mente, no solo en las emociones, sino en el plano intuitivo, en el cuarto rayo, en el plano búdico. La intuición se desvanece. ¿Por qué? Porque tienen algo del cual el maestro Kumar nos habla muchas veces, y todos los maestros lo hacen, ¿verdad? Todos los maestros lo hacen, que es la confianza. La confianza. La confianza en que existe algo superior. Cuando uno llega al plano búdico, esa confianza, esa fe, sabe que existe, lo sabe. En un principio, quizá no sabe muy bien cómo pisar ese terreno. Elijo lo mejor posible las palabras. Son cuestiones muy abstractas. Repito, poquito a poquito, al adentrarnos en el plano búdico, vamos teniendo percepción de cosas. Y en esa percepción vamos viendo, vamos teniendo seguridades, vamos obteniendo seguridades. Seguridades del funcionamiento de las cosas. No de una manera mental. Claro, evidentemente llega al plano de la mente y el plano de la mente racionaliza, discierne todo aquello que le llega, pero que no es una experiencia propia todavía. Es una confianza, una fe en lo que la intuición te dice. Y cada cual sabe que aquello es verdad. No sabe porque se lo imagina, ¿verdad? No es imaginación, es intuición. La intuición, como sabéis, es un fruto maduro del trabajo en la meditación. La meditación nos lleva a tener intuición. ¿Por qué? Porque abre las compuertas de nuestro ser superior, de nosotros mismos en los planos superiores. Nos abre, ¿verdad? Cuando hablamos de cosas de los planos superiores como Shambhala, estamos haciendo un trabajo con Shambhala, pues todo eso es para ayudarnos a tener esa confianza, esa fe en el futuro. No solo fe en los maestros o confianza en los maestros, no, confianza en nosotros mismos, en nuestro ser superior. Naturalmente tenemos confianza y fe en Maitreya, el Señor, en Sanat Kumara, claro, sí, pero eso crece paralelo a una fortaleza interior. Una fortaleza interior que nos dice, sí, sigue por aquí que vas bien, sigue por aquí que vas bien. Es como el ejemplo aquel que muchas veces el maestro nos ha dicho, que es cuando vas de noche por la selva, llevas una linterna
pues la linterna solo te ilumina 2 metros más allá de ti. Y tienes que tener fe, tienes que tener confianza en que más allá de estos 3 metros, a los 5, a los 7, a los 9, aunque no lo veas, el camino está ahí. El camino está ahí. Entonces, muy bien. Eso es algunos han dicho caminar sobre el vacío. Bueno, puede ser. Cada cual, repito, tiene que experimentar. Pero la manera de que todas las fobias, no solo, incluso el temor en general, sino fobias. Y todos lo son, ¿verdad? Todos lo son. Porque si pensamos, yo tengo mucho miedo a la muerte. Eso está conectado con lo desconocido, porque la muerte es lo desconocido. Es más allá de lo conocido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, todo esto se va disolviendo al entrar en el plano búdico. Es el gran reto de la humanidad en este siglo. De momento en este siglo. Y según nos dicen los maestros, y tenemos confianza para creernos, pues el siglo que viene y el próximo seguramente también. Pero claro, cada cual tiene su propia psique, cada cual tiene su propia mente, cada cual tiene su propio parte del plano búdico. Y el plano búdico general es el que hacemos. Contactar a partir de nuestro plano búdico, contactamos con el gran plano búdico. Y esto, poco a poco, voy repitiendo, nos da fuerza, nos da fortaleza, nos da confianza. Confianza. Y eso al final es voluntad. Al final es voluntad. Porque tener fe en algo, tener confianza en algo es tener voluntad de expresarnos allí, de llegar allí, de ser aquello, de ser aquello. En fin, no es fácil todo eso. No, claro, es que no hay nada fácil. En el mundo espiritual no hay nada fácil. Nada fácil. Todo es tan etéreo que es muy difícil. Sí. Pero es mucho más difícil pensar en que es difícil. Si no empezamos a dar los primeros pasos, nunca llegaremos a los segundos. Si no empezamos los segundos, no llegaremos a los terceros. Es el ejemplo que he dado perdón, de la linterna. Hay que seguir el camino. Hay que seguir el camino. Primero, repito, con mucha confianza en la jerarquía, en los maestros, en la vida. Simplemente en la vida. Que las cosas irán bien. Y poquito a poquito, eso que estamos horadando desde abajo hacia arriba, que es el plano búdico, eso que estamos horadando, irá teniendo sus efectos y nos irá llenando, irá derramando sobre nosotros esas pequeñas luces que al final conforman la gran luz que es el plano búdico. Poco a poco y sin prisas pero sin pausas, tal como dicen los buenos budistas. Sin prisas pero sin pausas. O sea, no dejar el camino. Caminar, caminar y caminar. Nutrirnos de nuestra propia experiencia. Y nutrirnos en la meditación, en esa herramienta mágica que es la meditación. De el saber de todos los tiempos que está en el plano búdico, no el individual, el plano búdico superior. Y ahí iremos nutriéndonos de lo que la raza, la vanguardia de la raza, que son los maestros, se han nutrido. Los maestros son la vanguardia de la raza. Igual que hay razas humanas, hay individuos humanos, grupos humanos, que están en un nivel casi muy animal todavía. El grupo humano más avanzado, que ya no es humano, sino que es de otro reino, es la jerarquía. Porque todos son seguidos. No creamos que es otra cosa. Y de nosotros depende, de cada uno de nosotros depende, que podamos ir haciendo acopio de primero de esa experiencia colectiva, que nos nutramos de la experiencia colectiva de nuestros mayores. Eso nos da, repito, voy repitiendo, confianza, fuerza, visión de futuro. Y poco a poco en eso vamos
alimentando nuestra propia experiencia propia. Y la propia experiencia, cuando llega de alguna manera a consolidarse, uno ya no tiene miedo. ¿Por qué? Porque hace que las cosas, la civilización, la humanidad, está progresando según el diseño, según el plan que existe en la Tierra, el plan de Dios en la Tierra. Y nosotros lo vamos haciendo realidad. Nosotros lo vamos haciendo realidad. Entonces nos sumamos a esa proyección, nos sumamos. Y al sumarnos a esta proyección, uno sabe que el miedo es una cuestión de humanidad infantil. Y ya no queremos ser infantiles. Queremos ser hombres o mujeres. Mejor dicho, almas con cuerpos humanos femeninos o masculinos, con capacidad de raciocinio más completa, de discernimiento más completo y con la suficiente abertura hacia los mundos sutiles, por poner otro nombre, hacia los mundos sutiles, como para tener seguridades. La confianza se va tornando en seguridad. Ni más ni menos. Parece, dices, bueno, pero esto hay que practicarlo. Como todo en la espiritualidad, hay que practicar. No vale solamente una clase teórica o los libros de un maestro, por bueno que sea. Hay que practicarlo. Siempre insistimos e insistiremos en lo mismo, en la práctica. La práctica hace al iniciado. La práctica hace al iniciado. El manual no hace al iniciado. La práctica sí. La práctica sí. Y la herramienta para entrar en los mundos sutiles, para tener contacto con los mundos sutiles, ha sido y será la meditación. La meditación nos llega a algo que se puso muy de moda en los años 70, 80 y 60 incluso, y se llegó a determinar como Agni Yoga, yoga de fuego, ¿verdad? El yoga, ya sabemos, maestros nos han explicado muchas veces, que el yoga solo es uno, pero el Agni Yoga es aquel yoga que nos permite traspasar el fuego mental. Fuego mental, Agni Yoga. Agni Yoga. Entonces no hay en el Agni Yoga, otra palabra es estudiantes de meditación. El estudiante de meditación, el practicante de Agni Yoga, aquel que se adentra o que empieza a adentrarse en el plano búdico, va sabiendo eso por propia experiencia. No hace falta que le digan nada, porque tiene su propia linterna que va andando y va viendo cosas nuevas por el camino. Va llenándose de serenidad, de paz y de seguridad, con ello de voluntad. Entonces, el amor fluye por él. El amor fluye. No es solo una palabra como ahora, porque la hemos intelectualizado tanto que no deja de ser algo intelectual, ¿verdad? Ampliamente, en un renglón amplio de la vida. Evidentemente, hay muchas cuestiones en eso, ¿no? Muchas calles y callejuelas por donde transitar. Pero bueno, hablo en términos generales para que nos entendamos, porque el lenguaje es para eso, para que nos entendamos. Pasa que también en esta época utilizamos tanto el lenguaje que hablamos. Y ya lo vemos en la televisión, los programas, todo esto, que hay cantidad de palabras que se usan de muchas maneras, de muchas formas, para no decir absolutamente nada. Absolutamente nada. Con lo cual, estamos pervirtiendo el lenguaje. Pervirtiendo el lenguaje. Los maestros, los sabios, apenas hablan. No hablan mucho, porque saben que las palabras son un velo. También revelan, pero son un velo. Son un velo. La palabra no es la cosa. No. Puedes definir la cosa de una manera mental, incluso inducirnos a que
emocionalmente sintamos eso, pero no van más allá, no van más allá. Entonces, para hablar de algo que está más allá de las emociones y de la mente, tenemos que adentrarnos en la meditación, en el Agni Yoga, si queréis. El Agni Yoga, la meditación, no tiene puertas ni ventanas, no tiene nada con qué asirse, no tiene bastones para caminar, para ayudarnos a caminar, no tiene muletas, nada, nada. Tenemos que valernos por nosotros mismos, ayudarnos a nosotros mismos. Pero claro, con esas condiciones se hace en nosotros la capacidad de poder experimentar los primeros pasos de algo que será el guía o la guía de nuestra vida. Es esa férrea voluntad de seguir el plan, no de hacer nuestra voluntad, sino de seguir el plan de Dios. Sabemos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Si hay que hacer y si no hay que hacer en ese momento. Pues todo eso, ni más ni menos. El hombre animal, que somos nosotros todavía nos seguimos por nuestra voluntad. Nos guiamos por nuestra voluntad. En definitiva, el mundo es lo que es, porque nuestras voluntades, nuestras pequeñas voluntades, nuestra manera de encarar la vida, de vivir la vida, es animal. Pertenece más al reino animal que al humano. ¿Vosotros creéis que en una humanidad avanzada, habría guerras? ¿Lo creéis de verdad? Un ser humano, hombre o mujer, que entra en el plano búdico, escuchando esto se reiría. ¿Esto qué es? Pues estamos tratando de explicar algo que es complicado, difícil, pero simplemente por la pequeña intuición humana que podamos tener, y todos tenemos algo, aunque sea muy pequeño, tenemos que en una humanidad avanzada no tiene que haber guerras, y si no, ¿para qué avanzamos? La competitividad que hay actualmente en algún momento dejará paso a la cooperación entre seres, ¿verdad? Pero claro, si los seres humanos no nos pueden dejar solos, porque lo primero que hacemos es pelearnos. Entonces esa humanidad es una humanidad que de vez en cuando guerrea, hace guerras. ¿Por qué? Porque ya somos así. Tenemos todavía el germen de la guerra muy desarrollado en nosotros, muy desarrollado. Entonces no podemos en este momento, aspirar a otra cosa, más que lo que tenemos. Y si nos trabajamos un poco, que es lo que estoy tratando de decir, nos trabajamos un poco, ir hacia el plano búdico, trascender lo mental. Lo mental lo pesa todo, lo mide todo. Yo tengo más que tú tienes más que a mí. Entonces de todo esto nacen celos, nacen envidias. El plano búdico, eso no existe. La mente sirve, es una gran herramienta, sin duda. Una herramienta espectacular para el ser humano, claro que lo es. Pero para dirigir nuestra vida necesitamos algo más. Sobre todo si aspiramos, si queremos ser mejores, mejorar nuestra vida. No nuestras condiciones materiales, no, sino nuestra conciencia de cómo participar en ellas, cómo participar en la vida, cómo ser, cómo desarrollarnos, cómo representar todo esto. Muy bien. Si a alguien se le ocurre alguna pregunta, no va. Bueno, no nos va la informática esta de aquí. La otra sí, espero que sí, espero que me veáis. Bueno, eso espero, tengo confianza en que eso sí. Si a alguien se le ocurre algo, por favor, puede explicar, puede decir, puede transmitir lo que quiera decir.
O si quiere preguntar algo, exactamente igual. Dicho esto, decidí hacer estas pequeñas charlas un poco más pequeñas que antes. ¿Por qué? Porque pienso que con media hora es suficiente de hablar de cosas abstractas. Suficiente de hablar de cosas abstractas. Y bueno, por eso puse media hora, más un poquito más, 10 minutos, un cuarto de hora, para preguntas o respuestas si tenéis. El miedo a lo desconocido, abundando en el miedo, es en la sociedad actual algo desmesuradamente grande. Ya de por sí, es demasiado grande. Miedo a lo desconocido. Porque el miedo desconocido es una de las grandes variantes de ese gran miedo que nutre todos los pequeños miedos que podamos llegar a tener. Todos. Repito. Pero estamos aquí, estamos en carne y hueso, no para llevar una vida, nosotros que tenemos el sentimiento de querer progresar en el mundo, de adentrarnos en los mundos sutiles, de ser mejores, todo eso, teniendo este sentimiento, hemos de procurar ser mejores siendo mejores. Entonces, ese es el gran reto. Simplemente llevar a la práctica todo aquello que los maestros nos han transmitido. Está en libros, está en cassettes, está en charlas de Zoom, maestro. Cada 15 días nos da una. Cada 15 días. Y en vivo. Todavía lo tenemos aquí. Pero, como dice el maestro, nos hemos convertido un poco en escuchadores profesionales. O sea, alguien que escucha, pero no actúa. Y nosotros hemos de actuar. Si no, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve? Si solo escuchamos, solo nutrimos nuestra mente en las cosas que vayamos conociendo poco a poco y también nuestra parte emocional, sobre todo cuando estamos con el maestro, ¿verdad? Decimos, hombre, qué bien se está con el maestro. Cuando uno está cerca del maestro, en el aura del maestro, la paz, y eso lo sentimos. La paz está ahí. Pues sí, ¿verdad? Pero si somos realmente estudiantes, buenos estudiantes de meditación, hemos de decir, no, yo quiero tener esa paz. No solo cuando estoy con el maestro, sino la quiero tener siempre. Entonces hemos de esforzarnos para ello. Hemos de esforzarnos. Nos han dado los métodos, nos han dado la manera de hacerlo. Nos han dado la manera, pero hay que atreverse y hacerlo. Esa es la práctica. Esa es la... Ahora Jordi nos ha puesto aquí las pantallas. Bueno, yo de verdad estoy todavía en el tema de si tenéis alguna pregunta al respecto. En estas pequeñas charlas de los viernes de la ciencia del hombre, iremos intentando traspasar las fronteras emocionales y mentales. Porque este es el trabajo. Traspasar las fronteras mentales y emocionales. Y llegar un poquito al plano búdico. Por eso el maestro nos dice, y todos los maestros, no dejéis de meditar. La meditación es la clave. Que hay que apoyarlo con el estudio. El estudio no solo de los libros, sino sobre todo el estudio de nosotros mismos. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es nuestro carácter? Y si tenemos esta representación del carácter, ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿cómo somos en realidad, en última instancia?
Meditación, estudio y trabajo. El trabajo. Lo llamamos servicio. Servicio a la vida. Porque el mayor logro que puede un ser humano hacer, el mayor servicio que puede un ser humano hacer es adentrarse en los planos sutiles. Convertirse él mismo en maestro. Es una lucecita más que de la recóndita oscuridad del mundo nace una persona, convirtiéndose en iniciado, convirtiéndose en todo aquello que hemos dicho al entrar en el plano público, al afincarse, no al entrar, perdón, al adentrarse en el plano público, esa confianza, esa voluntad propia que nos lleva a ser mejores, no a pensar en ser mejores, eso es el principio, a ser mejores. ¿Por qué? Porque lo estamos trabajando. Lo estamos trabajando. Esa es la magia. Cuando se habla de magia, no creamos que la magia es aquello de cosas así. No, no. La magia existe. Y era el nombre que tenían los antiguos para algo que es puramente científico, que es la conversión de los seres humanos en un ser superior, en un ser espiritual. Eso es la magia. Eso es la magia. Le llamaban magia porque la humanidad del pasado, ¿verdad?, creía en la magia. Todavía. Creía en la magia. Entonces, al creer en la magia, a los maestros y a los iniciados les era más fácil transmitir aquello que no había palabras para desarrollarlo. En esta era de Acuario, todo irá siendo poco a poco científico. Pero hemos de creer en que más allá de la mente humana existe la mente de Dios. Y que hay diferentes planos ahí. Y que simplemente hemos de enchufarnos, saber enchufarnos. Digo simplemente para decir lo poco que es, pero lo mucho que representa. Lo mucho que representa. Es para nosotros un gran paso, ¿vale? Aunque sea un paso no demasiado grande. Nosotros no cambiaremos ni de forma, ni poco de fondo. Nada de forma y poco de fondo. Pero ese pasito tan pequeño será un paso enorme en nuestro desarrollo, en el desarrollo de nuestra conciencia. Y a partir de desarrollar nuestra conciencia, también desarrollamos todo lo demás. Nos vamos haciendo poco a poco en aquello que llamamos maestros, en aquello que llamamos curadores, en aquello que llamamos iniciados, en aquello que llamamos peones de Dios en el mundo, hacedores de Dios. Solo el ser humano tiene esta capacidad de ser hacedor de su propia vida. Nosotros nos haremos a nosotros mismos. Entonces simplemente hemos de coger el reto. O esto, o si queremos continuar siendo humanos animales, muy bien, pues continuamos siendo humanos animales, con nuestros miedos. Ese es el libre albedrío humano, ¿verdad? Pero, digo yo, si se nos abre una pequeña rendija en la puerta, decir, no, es que podéis dar un paso que parece muy pequeñito, pero es enorme en la conciencia humana. Dejaréis de tener miedo. Vuestra voluntad será mayor, vuestra confianza será mayor, vuestras capacidades serán mayores. Vuestras capacidades, repito, serán mayores. No será necesario que lo sepáis todo. No tendréis miedo a no saber, porque sabréis. No tendremos miedo a enfermar y a morir, porque sabremos que la muerte en realidad no existe. No porque nos lo digan los maestros, sino porque nosotros lo sabremos. Bueno, ahora sí, ahora ya nos despedimos. A la semana que viene, si queréis, y os dejamos aquí.